La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Mateo 15 desafía la cosmovisión judía, la mentalidad de los 12 discípulos y a nosotros, hablándonos del pan físico y espiritual. Acompáñame a escudriñar este interesante capítulo. Primero, el verdadero alimento. Todo se desprende de la acusación de los escribas y fariseos del verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Según Marcos 7:3, seguramente se refiere a lavamientos rituales. Jesús responde con otra pregunta en el verso 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En segundo lugar, con un ejemplo de su necedad al colocar las tradiciones por encima de la palabra de Dios en los versos 4 al 6. Y en tercer lugar, con una fuertísima reprensión basada en las Escrituras en los versos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y tú, qué alimento espiritual prefieres? ¿La palabra de Dios o las tradiciones humanas? Segundo, alimento limpio o inmundo. Después de la triple respuesta, Jesucristo dice a la multitud: No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, según el verso 11. Estas palabras sacudieron a los judíos, quienes no podían comer nada inmundo, como enseña Levíticos 11. ¿Autorizaba Jesús comer lo inmundo? Asustados, los discípulos le preguntaron aparte. Allí, el maestro explica en los versos 17 al 20 que la comida que entra por la boca no puede contaminar el corazón, pero la comida espiritual, es decir, las palabras pecaminosas que salen de la boca, sí pueden contaminar el alma. Comer sin lavarse higiénicamente las manos y comer carnes inmundas obviamente es dañino y, por lo tanto, sería presunción descuidar los buenos hábitos. ¿Cuánto mayor cuidado debemos tener con las palabras que proferimos? Ese es el punto. Tercero, alimento para los perrillos. Después de un año de ministerio en Judea y otro en Galilea, el odio de los fariseos había crecido y ahora los sentimientos del populacho se volvían contra Jesús, lo cual da lugar a un desplazamiento geográfico y cultural del ministerio de Jesús para preparar a sus discípulos para trabajar en favor de los gentiles. Justo en medio de esta transición, Jesús viaja muy lejos hacia el norte para encontrarse con la mujer sirofenicia, quien suplica por su hija endemoniada. Jesús, como lo hubiese hecho cualquier judío, la ignora y los discípulos ruegan que la despida en el verso 23. Le explica que su ministerio es en favor de las ovejas perdidas de Israel en el 24 y la compara con un perrillo en el 26. Pero nada podía desanimar la fe de aquella mujer extranjera que lo había llamado por su nombre mesiánico, Hijo de David, hasta que el corazón de Jesús no pudo más y dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sería suficiente esto para que los discípulos comprendieran que el pan de vida había sido confiado a Israel para que lo compartieran con todas las naciones? Y cuarto, alimento para las multitudes. Jesús vuelve al mar de Galilea, según Marcos 7:31, por el lado de Decápolis, donde los exendemoniados gadarenos habían preparado a una multitud de gentiles para que recibieran a Jesús, pues la última vez lo habían echado de ahí, como vimos en Mateo 8:28 al 34. Según el verso 30, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y la última sección, versículos 32 al 39, registran cuando Jesús repitió la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 4,000 gentiles, sin contar mujeres y niños. En conclusión, definitivamente Jesús quiere que sus discípulos compartan tanto el pan material como el pan espiritual con toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Estamos dispuestos a llevar el evangelio a los peores lugares y a las peores personas? ¡Qué bueno! Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.